vamos a revisar este, vamos a redactar este, ¿ya? Tenemos que como peligro hay una manipulación de sustancias químicas. Elemento peligroso, exposición a sustancias tóxicas e irritantes. Y ustedes me van a ayudar a redactar esto. ¿Cuáles son las medidas de control existentes? Pues simplemente dice que hay un procedimiento y hay equipos de protección personal, ¿no? Pero esto no es suficiente, ¿sí? Con el ejemplo que les di ayer, esto no es suficiente, ¿ya? Porque hay control, no hay un control adecuado para poder establecer propiamente una prevención de riesgos. Entonces, con este procedimiento y con este equipo de protección personal, que es el actual, será suficiente para poder cerrar el tema de la prevención de riesgos. No es suficiente, ¿no? Para los que no han venido ayer o ya han venido ayer, vamos a recordar el accidente de la caída de la plataforma, ¿sí? Yo les puse como ejemplo que la persona ha recibido inducción, ha recibido capacitación, sabe lo que es un trabajo a desnivel, sabe lo que es un trabajo en altura, pero aún así la persona se ha caído de la plataforma, ¿sí? Entonces, ayuda mucho cuando tú elaboras la matriz IPCR, la implementación de controles después de la evaluación inicial. Estamos hablando de un nivel de riesgo puro, pasamos a un nivel de riesgo ya continuo, ¿no? Donde vamos a implementar controles adicionales a los que se encuentran actualmente, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo dice medidas de control faltantes, monitoreo de ambientes de trabajo, humos, gases y vapores, que no hay, ¿sí? No existe, y los efectos sobre la salud, que es la explicación de los índices de severidad. En este caso estamos hablando de la fórmula en la cual utilizamos valores para encontrar los indicadores tanto de accidentabilidad y severidad o índices de frecuencia. Para recordar un poquito, esto se refiere a lo que es cuando la empresa o la organización tiene accidentes de trabajo y se deben de reportar o hacer un cuadro estadístico de esta información. Entonces, este cuadro estadístico te va a indicar, de acuerdo, como su nombre lo dice, de acuerdo a los indicadores, con qué frecuencia te accidentas, cuál es tu nivel de severidad y cuál es tu nivel de accidentabilidad. A ver si recordamos, donde nos dan la cantidad de días perdidos por cantidad o por una constante que puede ser 200.000, 600.000, 800.000 o 1.000.000 de horas entre el número total de horas trabajadas. Entonces, nosotros, ¿no?, tenemos que utilizar ese valor aquí, ¿no?, de acuerdo a lo que nos indica ese cuadro estadístico. Entonces, en base a ese cuadro estadístico, yo estoy colocando qué efectos sobre la salud o qué consecuencias se han tenido en el historial y se tienen respecto a los accidentes ocurridos, ¿sí? Aquí en esa parte. Entonces, esta matriz es una matriz simple. Lo que yo quiero es que ustedes, esta matriz esté completa y llena. Esta matriz simplemente es de ejemplo que... En un índice de probabilidad, ¿en qué criterio puedo tomar? Porque yo pienso que irritación de las vías respiratorias podría ser más probable, o sea, entre zonas. Justamente. ¿O se toma criterio propio? No. Esto está en base a la fórmula o al resultado del indicador que vamos a obtener de los accidentes que hemos tenido. Ya, a ver. ¿Cómo hacemos? No hay pizarra. Pero aquí nomás, a ver. Nosotros tenemos un indicador que es el índice de frecuencia, que va a ser igual al número
de accidentes ocurridos en el periodo, número de accidentes ocurridos en un periodo, ese periodo usualmente es mensual. Entonces estamos hablando de un mes de 30 días. Y esto va a ser multiplicado por una constante. Y luego va a ser dividido entre el número de horas hombre trabajadas en ese periodo. Ahora bien, esta constante usualmente para las organizaciones que manejan normas internacionales como la ISO 45000 o la DNV o la OSHA utilizan 200.000 horas. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas 200.000 horas te acercas mucho más al cero. O sea, tienes aquí el valor de 0 y digamos que este rango, este parámetro, que te dice acá que puedes tener menos 1 o 1, 2, 3 y así la línea. Entonces, en este parámetro, nosotros con esta constante nos vamos a acercar más al 0, mucho más, cuando trabajamos con 200.000 horas. ¿Y qué significa? Que aquí, cuando se trabaja con esta constante de 200.000 horas, se aplica lo que se llama tolerancia cero. Es decir, que mi organización no debe de tener accidentes. No debe de haber accidentes. Eso significa que mi sistema de gestión, pues, ideal, ¿no? Perfecto, porque tengo, pues, todos los recursos adecuados para que no exista accidentes. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos estas 200.000 horas, pues, existen profesionales, y les digo, yo trabajo con estas 200.000 horas y yo he tenido bastante presión para tener y cumplir este indicador. Porque siempre vamos a tener accidentes. Siempre, joven. Pero ingeniero, sí vas a tener accidentes. Y accidentes donde vas a tener de repente vacíos en tus inspecciones. Uno de ellos, pues, es justamente donde les he comentado los accidentes más tontos que he tenido han sido en oficinas. Y que donde mis indicadores, pues, por esos accidentes de oficinas, pues van a aumentar acá, pues, a 3, a 4, y mi índice de frecuencia, mi índice de severidad, mi índice de accidentabilidad, pues, se fue al rojo. Entonces, por esa razón, las organizaciones trabajan con otra constante. ¿Y qué es la que ustedes tienen en la norma? ¿Cuál es? ¿No? La de 1.000.000. Y si ustedes trabajan con estas dos constantes distintas y, por ejemplo, trabajan con un número de accidentes, o sea, digamos, los mismos valores para estas constantes, se van a dar cuenta. Ahorita mismo ustedes, a ver, utilicen. Por ejemplo, yo tengo en el periodo 2 accidentes. ¿Sí? 2 accidentes. Y mi número de horas trabajadas, vamos a suponer que son 480.000 horas. Y trabajo yo, primero, trabajen con 200.000 y luego con 1.000.000. A ver, ¿cuánto les da? Vamos a interpretar el índice de frecuencia y luego vamos a pasar y responder ya con detalle la pregunta de la señorita. ¿Sí? Mientras que ustedes calculan, vamos a decir que el primer accidente que he tenido el mes pasado ha sido corte de dedo. ¿Corte de dedo con qué fue? ¿Se acuerdan? Con papel bond. ¿Sí? El segundo accidente
que hemos tenido contusión en la rodilla por caída a desnivel. A ver, los que han sacado, ¿cuánto sale el índice de frecuencia? Este IF se llama índice de frecuencia. Quiere decir que me está diciendo con qué frecuencia se accidentan en mi organización. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto sale? A ver, jóvenes. Vamos a poner el índice de frecuencia prima. ¿Cuánto? 0.8 con 200.000 y con 1.000.000 4. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Que con 200.000 horas, me acerco más al, o sea, soy menos tolerante. Ahora, hay otra definición de la constante, pero eso no es el tema, de las 200.000 horas, donde se utiliza el parámetro de una jornada laboral por 100 trabajadores. Y cuando son más de 100 trabajadores a 500 trabajadores, les asignan 1.000.000 de horas. Bueno, digamos que ese es el patrón. Pero si ustedes hacen la interpretación, ¿no?, para poder establecer mis controles, si son eficientes o no, pues váyanse a estos datos. Miren. Este es menos tolerante y este es más tolerante, ¿sí? Y eso voy a los jóvenes, por ejemplo, empresarios como ustedes. Ayer me estaban haciendo una consulta ahí que van a hacer una cevichería, por ejemplo, o un taller de mecánica. Pues sí, pues podría decir que yo trabaje con 200.000, pero al ser 1.000.000, me dicen que voy a ser más tolerante en esos 4 trabajadores, que sí se pueden accidentar los 4. Entonces sí es aceptable que yo tenga accidentes en los 4 trabajadores. ¿Se dan cuenta? Entonces son menos de 100 trabajadores, son 4 trabajadores, sí es aceptable que se accidente. ¿Se entiende? ¿Sí? Mientras que si yo trabajo con 200.000 horas, no, pues no voy a permitir, porque no llego o no paso al 1. Entonces, más ajustado es mi indicador, más exigente es mi indicador, debe ser mucho más eficiente. Muy bien, ahora ya conocen esta parte y vamos a responder la pregunta de la señorita. Muy bien. Esta parte es importante que ustedes conozcan. Ahora, además del índice de frecuencia, para conocer, tenemos el índice de severidad y el índice de accidentabilidad. ¿Sí? ¿No? El índice de severidad es cuántos días perdidos hemos tenido por estos 2 accidentes. ¿Sí? ¿Cuántos días perdidos? Por ejemplo, en el corte de dedo hemos tenido 1 día perdido. ¿Sí? Y en la contusión de rodilla 4 días perdidos. Es decir, 5 días en ambos casos. Cinco días perdidos. ¿Sí? 5 días perdidos. Entonces, tenemos 1 día perdido
en lo que es corte de dedo y 4 días perdidos en lo que es la contusión en la rodilla de la señorita que se cayó de desnivel. 5 días perdidos. Ahora, vale aclarar para los jóvenes de recursos humanos que quieren, se considera para los cálculos el segundo día, se contabiliza a partir del segundo día del descanso médico para los cálculos estadísticos. Entonces quiere decir aquí que esta persona que se cortó el dedo me han dado 2 días de descanso médico. ¿Sí? Descanso médico, DM, descanso médico. Y a esta persona le han dado 5 días de descanso médico. ¿Sí? Repito, en el corte de dedo, cuando ha ido donde el especialista le ha dicho que usted tiene 2 días de descanso médico. Perfecto, trae su certificado médico y le han dicho, me han dado 2 días de descanso médico. Por lo tanto, para la contabilidad o para el cálculo de los indicadores, yo tomo el segundo día o contabilizo a partir del segundo día. De igual forma, a esta persona que tiene una contusión en la rodilla, ¿no?, le han dado 5 días de descanso médico y lo que yo hago es contabilizar a partir del segundo día de su descanso médico. Entonces, lo que me da que tengo 1 día para el corte de dedo y 4 días para la contusión. Y que en total tengo 5 días perdidos. ¿Sí? Entonces yo al tener 5 días perdidos voy a encontrar mi índice de severidad. Y mi índice de severidad es los días perdidos por la constante entre el número de horas hombre trabajadas. ¿Sí? Entonces mi índice de severidad será pues 5 por la constante entre 480.000 horas. Entonces yo podré calcular, y si me ayuda, el índice de severidad prima y el índice de severidad segunda, ¿no?, cuando utilice 200.000 y cuando utilice 1.000.000. ¿Y qué valor me da en el índice de severidad? Ahora, existe el otro indicador que hemos dicho, el índice de accidentabilidad. El índice de accidentabilidad pues es el índice de frecuencia por el índice de severidad entre el número de horas hombre trabajadas. Y esto es el índice de accidentabilidad. Pero bueno, jóvenes, ese no era el tema, simplemente para entender estos cuadros. Miren la interpretación que debes dar a estos cuadros en base a tus datos estadísticos mensuales y anuales. Este no es el tema, pero bueno, para cerrar la respuesta. ¿Ya? Me imagino que ya han encontrado esos valores. ¿Sí? Son distintos y se acercan más al cero, la tendencia más al cero cuando es 200.000 horas, más ajustada. Entonces, esa constante es menos tolerante. Eso significa menos accidentes en tu organización. ¿Listo? A lo que yo voy es esto. Ya hemos encontrado, ya tenemos, los que han revisado y se han dado la molestia de revisar el artículo 33, donde te pide en uno de los incisos el registro de estadísticas de seguridad. En ese registro de estadísticas de seguridad van todos estos cálculos.
en los registros de estadísticas de seguridad van todos estos cálculos que tienes que hacer, ¿sí? De toda la organización, de todas las áreas. Tú vas y juntas los accidentes que has tenido, de área mina, procesos hidro, de cocina, de mi taller, no sé, de almacén, del área de montaje, de las distintas áreas. Tú sumas todas esas áreas donde has tenido accidentes y haces el cálculo, ¿sí? Y luego, si quieres, ya lo separas por áreas, pero finalmente el reporte que se tiene que enviar al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, es justamente todo ese conglomerado de cuadros que has elaborado. Muy bien, hemos tenido accidentes. Estos accidentes me han derivado, además del cuadro estadístico, a interpretar de que en oficina, después de mucho tiempo, o casi primera vez, esto ha sido primera vez, hemos tenido este accidente, esta primera vez. ¿Sí? Entonces yo, en mis medidas de control existentes, de repente he tenido un procedimiento de oficinas y simplemente uso adecuado de EPPs. Y en las medidas de control faltantes, de repente no tenemos ningún accesorio o útiles de oficina necesario, o que sea que involucre la dificultad para el desarrollo normal de las operaciones o del desarrollo normal de las actividades del oficinista. Entonces no tengo acá ninguno, por ejemplo. Y la explicación del índice sobre la salud. ¿Qué consecuencias hemos tenido en base a este accidente? O estos dos. Este ha sido, bueno, esto ha sido en otra área, pero vamos para el corte de dedo. Esto ha sido en oficinas, ¿ya? El corte de dedo ha sido en oficinas. ¿Qué consecuencias hemos tenido aquí? Aquí con el corte de dedo ha habido hemorragia. Hubo hemorragia, descompensación por la dama y tuvo que ser trasladada de emergencia, ¿no? Hubo un proceso de emergencia para ser trasladada al centro hospitalario. Y finalmente hubo su descanso de 2 días, ¿no? En la cual ya le hicieron los respectivos análisis clínicos. Y en los análisis clínicos se encontró que la persona tenía su hemoglobina por debajo de 10, ¿no? Por debajo de 10 miligramos. Entonces, yo cuando encuentro en la explicación del índice de probabilidad, ¿qué tan probable es que se accidente una persona que trabaja en oficina? Si ya cuento con mi procedimiento y ya tengo EPP, ¿qué tan probable es? Si tú vas a decir, a ver, jóvenes, todos en general, ¿qué probabilidad hay de que se accidente en oficina? Casi nada. Sin embargo, hemos tenido un corte de dedo que nos ha puesto de cabeza toda la empresa, ¿no? Y ya hablamos del índice de severidad. Ustedes han dicho que no es mucha la probabilidad de que se accidente en esta área. Sin embargo, hemos tenido un corte de dedo en la cual la severidad ha sido mayor, porque aquí hubo una descompensación. La persona que se desmayaba estaba pálida y seguía la hemorragia. Entonces, con este accidente, tú colocas aquí tu
accidente por corte de dedo y pones pues qué efectos hemos tenido en la salud. La persona se ha podido morir. El mismo doctor explicó, se ha podido morir, tanto por la hemorragia como por la descompensación. Se le baja la presión, ¿no? Tanto en la sangre también, con el oxímetro que le ponen en el dedo, estaba por menos de 90% de oxígeno, estaba con 76. Los que han pasado ya conocen, ¿no? 76% de oxígeno en la sangre, pues la persona estaba pues, ya casi muerta, estaba ya. Entonces, esto, tan simple, como ustedes dicen, es menos probable, pero hubo una consecuencia en la salud. Y la severidad pues, es mayor por ese corte de dedo. Entonces aquí hubo una descompensación. ¿Ya? Descompensación. Y por lo tanto, nuestro índice de probabilidad esto ustedes ya lo conocen, ¿ya? Pero simplemente para esta es la interpretación de los cuadritos que se utiliza para esta matriz, ¿ya? Ustedes han dicho en la tarea de oficina, ¿es probable, no es probable, regularmente, poco probable que se accidente o es casi seguro que la persona se accidente? Ustedes han dicho que es poco probable. Entonces, ¿le das a dar 2 o le das 1? 2, listo, le das el valor de 2. Y en la consecuencia, antes del accidente, ojo, estoy hablando antes del accidente, porque tú has hecho tu matriz IPCR, ¿no? ¿Sí? Has hecho tu matriz IPCR indicando de que es poco probable que se accidente. Ahora vamos a evaluar por el índice de severidad, que es la consecuencia. 1. Menor sin tiempo perdido, primeros auxilios. 2. Moderada, lesión sin días perdidos, tratamiento médico. 3. Significativo, lesión con tiempo perdido, incapacitante. 4. Mayor múltiple tiempo perdido, incapacidad permanente o mortalidad. ¿Cuál era? 1, ¿no es cierto? 1. Entonces, cuando tú haces la combinación, dices 2 por 1 me da 2. Y me dice la combinación de la severidad cae en el verde. ¿Qué significa? ¿Qué es un riesgo? Entonces ya hemos encontrado el 2. Probabilidad por severidad nos da este valor 2. ¿Y qué nos dice del valor 2? Si está, dice clasificación del riesgo, el valor esperado del riesgo, el límite inferior y el límite superior, de 1 a 3, y nos ha dado 2, nos dice que es bajo. Entonces, finalmente, para la interpretación de la consecuencia, dice riesgo C. Y usted misma ayúdeme, por qué nos dicen el riesgo C. Considerar los controles a fin de mantener la condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos riesgos se conviertan en riesgos moderados. B. O riesgos significativos. Solo el C nada más. O riesgos significativos a la. Listo. ¿Y ahora qué ha sucedido en el accidente? Cambia totalmente la valoración. ¿Sí? ¿Ahora se entiende? ¿Sí? Entonces, la matriz IPCR, jóvenes, no es estática, es dinámica. ¿Sí? Porque te ayuda a identificar en qué estamos fallando. Y les digo particularmente, y eso pasa, jóvenes, y no lo hagan,
Cuando estoy inspeccionando oficinas, no, yo no le veo criticidad, pero para que vean, Entonces, ahora que ya sabes identificar, pues le das otra valoración, ¿sí? Y eso en la matriz IPCR pues ahora pues te toca evaluar medidas de control propuestas para reducir el nivel de riesgo. Ahora ya pues te ha salido una descompensación casi muerte por un corte de dedo, ya tienes que aplicar aquí tus controles necesarios. Entonces, en los controles necesarios, ya ha ocurrido el accidente, ¿qué podemos implementar aquí? Eso es para el llenado de la matriz. ¿Qué vamos a implementar para que esto no ocurra? ¿Dónde estarán las evaluaciones médicas? En eliminación, sustitución, ingeniería, administración. ¿Dónde estará eliminar el papel bond? ¿O siempre o no vamos a trabajar con papel bond? ¿Qué dice? Están en oficinas. Estamos hablando solo de oficinas. ¿Dónde estarán los escritorios, los cúters, los plumones, las hojas bond? ¿Dónde? ¿Qué podremos hacer? ¿Se podrá sustituir el papel bond? Porque es el causante del accidente. Es el que ha causado el accidente. En conclusión, con la actitud de la persona. ¿Sí? Pero además, la persona tenía una dolencia. Digamos, una propia lesión a nivel de sangre, a nivel de salud. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas de control implementamos después de ocurrir el accidente? Vamos por la fuente del accidente. La fuente del accidente ha sido la persona y el papel. Podemos eliminar, podemos sustituir, podemos aplicar controles de ingeniería. Bueno, el accidente ocurrió de esta manera. Nosotros tenemos, para que se entienda, tenemos las 500 hojas en el sobre, ¿no? ¿Sí? Bueno, la señorita, y eso también estaba con las uñas largas. Ya, entonces, como que ella dice, sí me dificultó un poco para abrir la hoja. O sea, el sobre. Abrió el sobre y al momento de introducir la mano, los dedos y sacar la hoja, no llega a sacar bien, saca una parte y vuelve a introducir y en ese momento es donde se corta. O sea, jala un poco de hojas, vuelve a introducir y en el momento que introduce se produce el corte. Entonces, en la operación de retirar el sobre, o mejor dicho, retirar las hojas del sobre, es donde se ha cortado ello. O sea, mete y ahí, en esa operación se corta el dedo. Para que más o menos se entienda el accidente y qué controles vamos a implementar para reducir el riesgo. A ver, jóvenes, es algo simple. Ya existe un procedimiento, como hemos dicho. Ya saben todos que tienen que usar EPPs. ¿Qué dicen? O ponemos otro ejemplo más complicado. Un accidente por electrocución donde ocurrió un accidente mortal en una mina.
¿Es mejor? Sí. ¿Sí? Primero terminamos este pues. Un accidente mortal es mucho más complicado. Y ahí, por lo menos, y les digo así, 5 años de experiencia, tener bastante conocimiento en todas las áreas para que pueda ser objetivo en las conclusiones. Porque ese reporte que ustedes van a elaborar cuando ocurre un accidente mortal, pues va al Ministerio Público, va a otras instancias judiciales, digamos así. No tienes que tener ningún cabo suelto referido a ese accidente mortal. En este caso, sí pasó de un nivel de riesgo bajo a un nivel de riesgo significativo por el corte de dedo. Y como les dije, no debemos dejar cabos sueltos en este tipo de operaciones. En el procedimiento habría que revisar el procedimiento si está incluido la forma como debe de retirar las hojitas del sobre del papel bond. Podría ser. Bueno, yo una vez fui a una oficina y vi que la señorita secretaria o la asistente, creo, tenía unos guantes muy delgados, la cual no estaban ni sueltos, nada, pero le permitían sacar, movilizar, hacer sus cosas normalmente. Entonces yo creo que de repente a un corte de papel siempre a todos nos pasa, nos ocurre. Entonces yo creo que en ese momento, si te cortas, corta primero el guante, ¿no? Entonces sería un riesgo, o bueno, sería menos probable de que haya sangrado. Finalmente, muchas gracias. Ustedes son los que van a implementar los controles. Muy bien. Entonces, yo lo que simplemente hago es asesorar. Ustedes van a implementar esos controles y van a ver que ustedes van a evaluar qué tan versátil y funcionable es el control que ustedes han implementado. Particularmente te digo que a mis querubines de oficinas no les gusta usar ETPs. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto para el varón como para la dama les gusta, pues, ¿no? Chic. Y si tú le das un chaleco, le das un guante, zapatos, le quitas lo chic. Afectas su imagen. Más aún si todavía la dama está con las uñas larguitas, ¿no? De colorcitos. ¿Sí? El día del accidente sí se lo van a poner. Al día siguiente también. Al tercer día se olvidaron. Por eso. Entonces, muy bien, el análisis es para que ustedes implementen qué controles son funcionables, qué controles van a durar en el tiempo para evitar que vuelva a ocurrir ese tipo de accidente. Como usted dice, sí va a haber cortes de papel, sí va a existir, pero ustedes, poniendo el ejemplo que he puesto del accidente se dan cuenta de que hasta yo me he asustado más que todo no por el papel, sino por la condición en la que se encontraba la persona. ¿Sí? Sí puede ocurrir que puede ser un accidente menor, y ha ocurrido, ¿no? Tienes el corte, en otras áreas tienes un corte y no lo reportas, simplemente la persona sana y no lo reportó, pero bueno, saben bien que él es negligente el no reportar. Pero en este caso hubo una segunda etapa que es la atención médica, y en esa atención médica se encontró que la persona estaba con su hemoglobina baja. Entonces, habría que ver otros aspectos adicionales a estos. Por ejemplo, el área de recursos humanos, ¿qué está haciendo con el aspecto nutricional de las personas? Se fijan, ojo, miren, el área de recursos humanos con el área de salud ocupacional se fijan mucho en el sobrepeso, exageradamente, ¿sí? Pero mientras que la persona esté menos de 50, se encuentre con menos de 50 kilos, todo está ok, ¿sí? Todo está bien, todo está excelente. Esta chiquita pesaba 58 kilos, que aparentemente es normal, ¿no? ¿Sí? 1,60 m, 58 kilos, 90, 60, 90, bien, perfecto.
¿Sí? Pero ¿por qué no revisaron? O sea, ¿por qué no más allá en el tema nutricional? ¿Dónde estaba bienestar social? ¿Qué estaba haciendo para decir a las personas qué tipo de alimento deben de comer? Calidad de vida. Capacitaciones en qué. Porque ellos se fijan más cuando estás. Yo soy el foco de atención de ellos. Yo soy su caso de estudio. ¿Sí? Y para sumar la suerte de ellos, toda la vida me salen mis valores dentro de lo normal y bajo todavía. Hablamos de colesterol, triglicéridos, todas esas vainas que a la chiquita estaba con elevados niveles de colesterol. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Inadecuada alimentación. No comía en las mañanas. ¿Cuántos de ustedes, bueno, las chicas, no comen en las mañanas? Se toman sus 5 litros de agua, eso sí. Pero no ingieren ni carbohidratos, ni mucho menos proteínas. El hígado, cuando tú te levantas, el hígado empieza a trabajar. A la media hora empieza a decirte ya. Y si no le envías carbohidrato, alimento, él empieza a trabajar. Empieza a hacer sus ejercicios y empieza a transpirar. No me das, yo trabajo, pues. Y ese hígado empieza a segregar ¿qué? Sustancias. ¿Y qué son esas sustancias? ¿Qué es? ¿Ese sudor qué es? Grasita. ¿Y a dónde va esa grasita? Al torrente sanguíneo. Y sigue trabajando el hígado y tú sigues con tu agüita. Y sigue el hígado. Y sigue trabajando. Ya a las 12 del día le metes una galletita de sol. Y a la hora del almuerzo, bueno, pues, no arroz, no papa, no yuca, no camote, carne no, apesta. ¿Qué vas a comer? Triglicéridos altos, hemoglobina baja. ¿Hemoglobina baja por qué? Porque ni siquiera verduras comía la chiquita. ¿Qué debemos comer? Verduras oscuras y verduras claras. ¿Dónde están las proteínas? ¿En dónde? A ver, chicas, a ver, ¿dónde están? Además de las carnes, ¿dónde están las proteínas en las verduras? ¿En qué tipo de verduras? En las verdes, pero... Sí, pero además en las verduras. En las verduras oscuras, de color oscuro, tonalidad oscura. Acelga, espinacas, brócoli. Y para si quieres aumentar más tu hemoglobina rápido en una semana, beterraga. Con tu carne frita o tu pescado frito. Y tu hemoglobina pues empieza, ¿no?, a ponerse a su nivel normal. Entonces, una chiquita o una persona delgada que no se alimenta bien, el colesterol y los triglicéridos se elevan. Y usted, profe, bueno, ya pues, no es que me sobrealimente, sino que es el metabolismo, pero es también falta de ejercicio. Eso sí lo reconozco. Pero el hecho es que cuando yo me comparo con un muchacho de 20 años y los triglicéridos y todo lo demás, a mí siempre me sale dentro de lo normal. Y el chiquito o todo el que tiene 25 años está pero volando. Y eso sí, ahora sí hablamos de mala alimentación. ¿Qué son? Las hamburguesas, las salchipapas. Pero bueno, el punto es tratar jóvenes la fuente real del accidente y de la acción
que tuviste que realizar para atender esa lesión. ¿Qué ocurrió? Te diste cuenta de que no solamente el papel es el causante del accidente, sino que hay otras áreas que de repente no están trabajando adecuadamente. Y esto va al caso de calidad de vida y nutrición. Si bien dentro de las capacitaciones, dentro de lo que es la información que debe de recibir el trabajador, muchas veces no le dan la debida importancia a estos temas. Y justamente hacemos mea culpa y por eso es que hemos tenido ese problema. Porque la persona pues no estaba bien de salud. No estaba bien de salud. ¿Ya? Entonces, muy bien la señorita que dijo, sí ocurren esos accidentes, pero va a depender de ustedes qué controles más implementamos. Ahora sí, a ver, ejemplos de qué controles, además de los que ha dicho la señorita, de usar los guantes, en oficinas, vamos a tener aquí, respecto a la salud de la trabajadora. ¿Había botiquín? Sí había botiquín. ¿Había gasa? Sí había gasa. O sea, sí habían todos los equipos para atenderle, pero no paraba de sangrar la señorita, no paraba de sangrar. ¿Ya? A ver. Controles. No podría ser tener ya las hojas listas empaquetadas. Muy bien. ¿Listo? Y a lo que es nuestro tema, básicamente, nuevamente el tema de salud. A tomar en cuenta, referido al tema que estamos desarrollando, que es de todos los aspectos operativos y dentro de la jerarquía de controles, es importante que ustedes resalten la normativa. En el control administrativo, la normativa que aplica justamente para este tipo de accidentes y en la propia tarea de oficinas. Entonces, ya de repente en oficinas no incluyeron, y yo no incluí de repente mi norma referida a los exámenes médicos ocupacionales, sobreentendiendo que ya se realizaron y que se realizaron bien. Pero entonces habría que nuevamente, ¿no?, revisar, ¿no?, reevaluar la matriz PCR con la normativa. ¿Y qué nos dicen? Por ejemplo, en este caso del accidente, pues, ¿qué protocolos se han seguido para el examen médico de esta persona, de esta dama? ¿No? Por ejemplo, es uno de estos. ¿Sí? Uno de estos ejemplos. ¿Sí? Yo pongo y redacto mi norma. Entonces, lo que yo voy a, además de tener aquí controles administrativos como procedimientos, estándares, ¿no?, estándares de oficina, por ejemplo, y otros más, la normativa me dice, la resolución ministerial 571-2014/MINSA. ¿Sí? Entonces, esto va a decir al área de salud ocupacional cómo está el protocolo médico. Esto va a ir, cuando termine la matriz IPCR, primero se va a ir al área de salud ocupacional, va a ir al área de recursos humanos. Ellos van a revisar por qué, qué pasó. Obviamente va a ir a la gerencia, ¿no?, a la gerencia general, y el área de salud ocupacional dirá a sus especialistas qué pasó. Preguntará al especialista, oye amigo, esta norma dice que hay una actualización o hay una revisión al protocolo de examen médico respecto a los trabajadores. ¿Cómo va? ¿Qué protocolo? Y él hará un feedback de la información.
de acuerdo a los controles establecidos aquí. ¿Sí? Sumado, de repente, en administrativo también las capacitaciones, están de repente, se hicieron las capacitaciones de calidad de vida en el área de recursos humanos en conjunción con bienestar social. Se hicieron esas capacitaciones, de repente no se hicieron. De repente no hay una inspección adecuada de recursos humanos para cada trabajador donde vean la salud de sus trabajadores. Me refiero a la salud nutricional, a la salud, ¿no?, psicológica, cómo está el trabajador en ese aspecto de su salud integral, física y psicológica, ¿no? Sí, recursos humanos, que es el área encargada, está realizando las respectivas capacitaciones y las respectivas inspecciones a estos trabajadores. ¿Sí? Es su responsabilidad, ojo, es su responsabilidad. Entonces, pero a mí, lo que engloba las medidas de control es básicamente, a lo que estamos viendo, la normativa, y que podemos incluir otras normas más. De repente, estamos en INA y no tenemos la ambulancia operativa, entonces podríamos incluir la norma o revisar qué ha pasado con la norma de atención de emergencias. De repente nuestro plan de seguridad no es adecuado, algo falló. De repente nuestra manual de operaciones de emergencia tampoco no es el adecuado, ¿no? Y de igual forma colocamos en la matriz Decreto Supremo 0 igual en lo que es la norma, el Decreto Supremo 098/2007 PCM, ¿no?, lo que es emergencias. De repente no tuve la emergencia, pero en mi caso sí estaba todo operativo, pero de repente pasó algo y que habría que revisar y colocar la norma. ¿Qué es PCM? Presidencia de Consejos de Ministros, ¿sí? Y así, o sea, lo que yo quiero que resaltar en la clase es el listado de normas que van incluidos a esa tarea. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes elaboren la matriz PCR, esto es lo importante que tienen que, además de redactar en sus estándares, procedimientos y capacitaciones, tienen que redactar la normativa. ¿Sí? La normativa. Y incluirán de repente pues el decreto 005, incluirá la normativa 024 o la 23 2017, energía y minas, y así. Pero debe de concatenar las normas con la tarea, con las actividades. ¿Sí? Muy bien, una vez que has o que han evaluado, ahora viene la parte donde vas a reevaluar el nivel de riesgo con la aplicación de controles. O sea, con tus controles, incluido la normativa, esto nuevamente se evalúa. ¿Sí? Y ya de repente el área implementó los guantes.
Ya de repente hicieron la capacitación, la evaluación de exámenes médicos ocupacionales. Ya revisaron los procedimientos en general y los estándares. Y con eso tienen que volver a su estado normal, la actividad o la tarea donde ocurrió el accidente. Si no es así, pues será significativo o no será significativo. ¿Sí? De esa manera, ustedes desarrollan la matriz IPCR. Ojo, este es un modelo, tienen otros modelos más. Pero de esta forma tú tratas cada peligro, cada riesgo y su respectiva evaluación y su implementación de controles. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? Para entender la diapositiva que vimos ayer, que es esta, ¿no? Que no se nota muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Una consulta. ¿Qué pasa cuando hay algunas empresas, también en minería, dan almuerzo, desayuno a sus trabajadores? Sí. Digamos, si sufre, por ejemplo, de alguien que tiene bajo hemoglobina, tiene infecciones estomacales, ¿el empleador se hace cargo? Sí. Sí. Porque en la minería creo que guardan la comida. Acá. No, hay concesionario dentro. Entonces, aquí Recursos Humanos y Bienestar Social coordina con el área, bueno, con el comedor, la concesionaria, y es una dieta balanceada propiamente ya con resultados cuantitativos para la dieta propiamente de cada trabajador. Entonces, sí se da, sí. En minas no existe ese problema, pero ya muchas veces escapa del comportamiento que tenga o la actitud, la conducta que tenga el trabajador fuera del área de trabajo. No, por eso están las capacitaciones, ¿no? Para decir que fuera del área de trabajo tengan otro tipo de conducta, o mejor dicho, mantengan el mismo tipo de conducta tanto dentro del trabajo como fuera, pero muchas veces el trabajador adquiere otro tipo de conducta fuera, y eso puede conllevar de repente que sí se presentan enfermedades estomacales, ¿no? De repente el trabajador ingirió un alimento contaminado fuera de mina, de repente tiene hábitos de higiene inadecuados, ¿no? Que eso conlleva pues a alterar su propio organismo. Entonces ya eso forma parte de las inspecciones que debe hacer Recursos Humanos y de las capacitaciones que se les da. Y una vez que yo te doy la capacitación, firmas un registro. Y al firmar el registro es una declaración jurada que ya has tenido ese conocimiento, por lo tanto debes de cumplirlo. El tema es de repente no cortarse las uñas, por ejemplo, un hábito tan simple. Y muchos tienen yo he visto la costumbre de, mientras que van comiendo, van chupándose los dedos, ¿no? Imagínate tu dedo largo y lleno ahí de microbios, pues propenso a hacer una infección. Pero bueno. Entonces, quedó claro la matriz IPCR. Ojo, en el trabajo que ustedes van a presentar, tienen que presentar una matriz IPCR. Y en esa matriz IPCR, algo importante también son estos datos. ¿Ya? Estos datos. El nombre de la empresa. Si mantienen un control documentario, tienen un sistema integrado de gestión, el documento de origen, ¿de dónde parte este documento, esta matriz IPCR? ¿De dónde parte? Puede partir de un estándar de matriz IPCR, por ejemplo. Entonces, colocar el documento de origen, ¿no? Luego, ¿cuántas páginas contiene este documento? ¿Sí? El nombre del documento, la edición, la fecha de edición, o sea, cuándo se editó por el documento, y la respectiva aprobación, quién lo aprobó. Seguidamente, el nombre del documento aquí, ¿no? ¿Qué documento es? ¿No? Viene de este documento, sí, de Sistema Integrado de Gestión, tiene la matriz,
de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, tienes el lugar donde estás realizando la evaluación, la identificación de peligros, la fecha que has revisado, que has identificado el responsable, ¿sí? Y en la parte final, bueno, acá no le puedo, debe de estar quién revisó y quién afirmó, quién firmó, bueno, en esta parte final, ¿ya? Creo que está por aquí. Entonces, en la parte final siempre el nombre de quien elaboró y la firma del gerente o del que autoriza el uso del documento. ¿Ya? Eso es importante también en la documentación. ¿Correcto? ¿Ya? Tienen ahí varios ejemplos, pero lo importante es que debe de contener esos datos, ¿no? Esos datos. El orden no interesa, el orden ya ustedes lo generan, lo crean, ¿no? Pero él debe de contener esos datos: edición, revisión, aprobación, número de documento, nombre de documento, de dónde viene ese documento, los que aprobaron, los que revisaron, ¿sí? Ese documento. Entonces, cuando ustedes presenten el trabajo, tienen que hacerlo de esa manera. A ver, bueno, aquí tampoco se nota. Lo que se tiene que elaborar una vez que has terminado tu matriz IPCR, tú lo que vas a hacer es elaborar todos los peligros y sus respectivos riesgos, ¿sí? Todos sus peligros y sus respectivos riesgos. ¿Se acuerdan que les hablé que podía haber salido aquí 50, 100, 200, 1000 peligros? Pues todos los peligros aquí los vas a quitar. Eso para ustedes es fácil, porque la herramienta Excel ayuda a desarrollarlo esto fácil. Pero lo importante aquí de esto que tú vas a escribir en Excel es diferenciar aquellos peligros que son significativos de los que no lo son, ¿sí? Para tener un tratamiento especial de esos peligros significativos. En el caso nuestro, pues el accidente corte de dedo con papel bond ya pasó a ser significativo. Entonces, aquí se tiene que volver a revisar, reestructurar y reevaluar este listado, ¿no?, consolidado de peligros y riesgos. ¿Ya? Entonces, es importante tener esto a la mano porque te ayuda mucho a actualizar tu matriz IPCR. Cuando ocurre un accidente, miren, ustedes tienen aquí su matriz IPCR. ¿Sí? Una vez que han elaborado su matriz IPCR, van a elaborar esta lista, este cuadro consolidado. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se terminen de elaborar en base a la matriz IPCR este listado, cuando ocurre un accidente, cuando requieres actualizar tu matriz IPCR, esto te ayuda porque de aquí vas a tomar información para redactar también tu matriz IPCR, ¿no? Y cuando tú hagas la separación de aquellos peligros que son tanto peligros significativos, peligros no significativos y así, entonces tú, aquellos que van a salir peligros no significativos, los vas a separar, y aquellos que salieron peligros significativos también. Entonces, esta separación te va a ayudar a nuevamente reevaluar tu matriz IPCR. Ayuda mucho, ¿sí? Para cuando ocurren los accidentes, te ayuda mucho a reevaluar esta lista consolidada. ¿Correcto? Entonces, sí es necesario, jóvenes, sí es necesario hacer esta listado, ¿sí? Ahora, me dirán, Carlos, ¿y es auditable? Bueno, no es auditable, pero sí te ayuda mucho para reevaluar y revisar tu matriz IPCR. Te ayuda mucho, mucho.
este listado. ¿Sí? Entonces, no es auditable este, pero este sí. La matriz IPCR sí, este no. Simplemente te ayuda mucho a poder revisar en cualquier momento tu matriz IPCR. Muy bien, jóvenes. Ya hemos visto esta parte, ¿verdad? La valoración de la probabilidad. Pueden darle valores como numéricos o como con letras. Como he dicho, tienen información en cantidad en internet. Lo único que les digo es que sepan interpretar adecuadamente esta valoración, ¿sí? Que es la que hemos visto aquí. ¿Sí? Esta. Yo aquí, por ejemplo, puedo tomar valores de 1 o puedo tomar hasta 5 también. Hacer una matriz de 5 por 5. En este caso, como dice, o como ya está escrito, no necesito más información que la que existe en la normativa vigente, que es una matriz de 4 por 4. Tomar valores numéricos de 1 al 4 y darle su definición. 1 improbable, como hemos visto, y luego el índice de severidad de acuerdo a la información que reciba del área de salud ocupacional, con los días perdidos, qué tipo de accidentes médicos. Aquí ustedes deben de recibir, para detallar un poco, profundizar más este tema, los médicos solamente son los únicos que tienen la historia clínica, pero ustedes como profesionales tienen la obligación de pedir el certificado de aptitud médica. ¿Qué es el certificado de aptitud médica? Es el certificado donde dice las dolencias que tiene la persona. De repente tiene un corte en la cara, de repente tiene, no sé, hipoacusia en el oído izquierdo, tiene una quemadura en el pie derecho, no puede extender el brazo adecuadamente, o sea, de repente tiene una quemadura aquí en el brazo, entonces no extiende adecuadamente el brazo, tiene dificultad para ver, usa lentes a medida. Eso es lo básico que nosotros debemos de tener como información. ¿Para qué? ¿Por qué creen que debemos de tener sí esa información? No el total de la historia clínica, que son esas 20 hojas, 15 hojas del resultado del médico. Lo que nosotros debemos tener es solamente una hojita, y en esa hojita está el certificado de aptitud médica. ¿Es apto o no es apto? Si es apto, listo. Entonces, si es apto, ¿cómo está el trabajador? ¿Está con sobrepeso? Sí, está gordito. ¿Está con un peso normal, 58 kilos? Ya está normal, ¿no? Nosotros tenemos que ver ese certificado. ¿Por qué? ¿Con qué razones? Justamente con la razón, pues, de la persona que se ha lesionado el dedo, o propiamente para entregarle los EPPs adecuados, o propiamente para desarrollar y observar bien en qué o de qué forma desarrolla sus actividades en su área de trabajo. Una persona que de repente tiene una quemadura en el brazo y que le impide extenderlo, ¿no?, totalmente, esa persona va a estar limitada, pero igual va a realizar su labor, ¿no? Entonces, y en el certificado médico te lo va a decir, ¿no? Entonces, justamente ese certificado médico te ayuda, pues, a ver esto, ¿sí? Ayuda mucho. Pero nosotros no debemos de tener todo el certificado médico, toda la evaluación médica, solamente ese certificado que constaría una hojita, ¿ya? Entonces, esto es simple y entender, como les dije en la primera parte, y como ha dicho la señorita, ocurrió un accidente, sí ha ocurrido varias veces, entonces es probable. Y yo dejo para su análisis, y les dije la primera vez, algo importante que destacar aquí en las definiciones.
palabritas. ¿Son iguales? Yo les pregunté inicialmente. Y justamente les pregunto porque esto tiene mucho de importancia para hacer la evaluación del índice de riesgo. ¿Sí? Esto es fundamental aquí. Probabilidad con posibilidad, ¿son lo mismo? No, pues. Ya dijimos por qué. En base a los hechos que han ocurrido anteriormente, yo voy a decir, ¿es probable o no es probable? ¿Sí? ¿Ocurrió anteriormente? Sí, entonces es poco probable. ¿Ya? Y posibilidad es algo, ¿no?, subjetivo. Probabilidad entra al marco cuantitativo. ¿Cuántos se han caído de un andamio cuando están en plena construcción? ¿Cuántos se han caído de una escalera? ¿Cuántos se han rebalado en el piso? Entonces, cuando ustedes evalúen y digan, sí, pues te has caído, no, y alguien te diga, yo no me voy a caer del andamio, sabiendo que sí se han caído, tú le tienes que decir, oye, sí te puedes caer. ¿Existe una probabilidad de que te caigas? Sí. ¿Es poco probable? Sí, es poco probable, pero sí existe esa probabilidad. Existe esa probabilidad porque ha ocurrido. Estás con tu arnés, estás con tu andamio, el andamio está arrastrado, el andamio está fijado adecuadamente, sí. Entonces, ¿te vas a caer o no te vas a caer? No me voy a caer, pero igual pues sigue siendo pues probable de que te caigas. Sigue siendo probable. Entonces, para esto es importante que utilicen las definiciones adecuadas en la interpretación de los cuadritos. Miren, un detalle aquí, ¿no? En el caso de riesgos a la salud ocupacional, la severidad puede ser descrita como disconfort, lesión reversible de la salud, lesión permanente de la salud o muerte. Justamente el tema del accidente. ¿Sí? El tema del accidente. Lesión reversible de la salud, que puede recuperarse, sí, pero se dañó la persona, tuvo la descompensación, puede recuperar su salud. O lesión permanente de la salud, ¿no?, que ya no se va a recuperar. Lo que decía el joven ayer, la neumoconiosis, silicosis, o de repente una hipoacusia permanente, ya no se va a recuperar. A no ser, como hemos dicho, si hay ahora reparaciones del sistema auditivo, pero todavía creo que no lo hacen en el Perú. En el extranjero sí lo están haciendo, el cambio total del sistema auditivo. Sí, ya hay operaciones. Igual las prótesis para las piernas, prótesis para manos, ¿no? El tema este de la mecatrónica sí está avanzando bien, ¿no? Y lo que corresponde a la implementación de controles, ¿no? De acuerdo a los riesgos. De acuerdo a los riesgos. A ver, señorita, ayúdeme por favor. La implementación de controles y evaluación de riesgo residual. Los 3 puntos. Riesgo significativo. A. Se deben implementar controles para reducir la probabilidad y o severidad a fin de minimizarlo. No se realiza la tarea hasta la implementación de los controles y que estos sean efectivos y se mantengan en el tiempo. Se realizarán programas de auditorías y la aplicación de la mejora continua, enfocados a reducir la dependencia de la conducta humana en el control de estos riesgos. Riesgo moderado. B. Se deben implementar controles para reducir la probabilidad y severidad a fin de minimizarla. Se realiza la tarea, pero con supervisión permanente y o hasta la implementación de los controles y que estos sean efectivos y se mantengan en el tiempo.
Riesgo bajo. C. Considerar los controles a fin de mantener la condición y aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos riesgos se conviertan en riesgos moderados. B. O riesgos significativos. A. Muchas gracias. Entonces, cuando ustedes hagan su implementación de controles, es importante siempre que tenga la parte de literatura para poder interpretar el significativo, el moderado o el bajo. ¿Ya? Por ejemplo, ayer me decían, ¿puedo hacer una cevichería? Puede ser lo que sea, con tal de que identifiques adecuadamente tu peligro. Entonces, por ejemplo, elaborar un plato de ceviche o elaborar una parihuela, ¿cuál conlleva mayor riesgo? Ya estamos de hambre, ¿no? No, ayer unos jóvenes, no sé si han venido hoy día, ¿no? ¿Puedo hacer de una cevichería? Sí, les digo. A ver, ¿cuál conlleva ser mayor riesgo? A ver, jóvenes. Es un plato caliente que involucra hacer uso de otros materiales adicionales a un ceviche. Muy bien. Entonces, sí dirás, no, yo pienso que es igual. Bueno, ustedes como especialistas van a colocar el peligro que sea de acuerdo a esto. Pero siendo técnicos, la parihuela involucra hacer uso de otros recursos, de otros insumos. Uno de ellos vas a utilizar un balón de gas. O ya no se utiliza queroseno. O de repente hacer una cocina eléctrica. Sí, puede ser. Entonces, el hacer uso de una cocina eléctrica, el hacer uso de gas, ya es un material peligroso y ambos son inflamables, el otro es explosivo. Punto 1. Punto 2. En el ceviche vas a utilizar el cuchillo que sí te puedes cortar, y en el otro vas a hacer uso de calor, porque vas a tener que hervir, cocinar, incrementar temperatura. ¿Sí? Entonces, al hacer uso de una cocina, sea eléctrica o sea a gas, existe mayor probabilidad de que exista un peligro como la expansión del gas o la generación de una descarga eléctrica. Nosotros en la concesionaria hemos tenido accidentes por hacer uso de cocina, porque la acumulación del gas, si no cierras la válvula adecuadamente, no hay una inspección adecuada de la válvula, la persona ingresó al horno para ver por qué no prendía el horno y automáticamente por la energía, por la carga electrostática se prendió el horno con el remanente del gas y la persona se quemó todo el rostro y con la parte de los párpados quemados. No perdió la vista, pero sí tuvo quemaduras de segundo grado por el remanente del gas. Entonces, yo les digo, aplicando la probabilidad y la posibilidad. Cuando ustedes me digan, no, que el ceviche se puede cortar, sí, existe una probabilidad. También puede haber intoxicación por inhalación de sustancias. Entonces, y posibilidad, sí, es posible que sea más riesgoso hacer el ceviche, pero demuéstralo qué tan riesgoso es. ¿Sí? Entonces, y además de esto, para no, jóvenes, yo sé que muchos ya están haciendo sus empresas, ¿no? Y me preguntó también, ¿qué tan probable es que venga su NAFIL a inspeccionarme? Digo, probabilidad, a tu cevichería probabilidad, casi cero. Que venga, casi cero, sí. Pero distinto es que uno de tus trabajadores vaya y presente una denuncia. Ah, eso es distinto. ¿Sí? Si uno de tus trabajadores va y presenta una denuncia, tenlo 100% seguro que van a venir los señores de SUNAFIL a inspeccionar. Punto 1. Punto 2. ¿Vas a hacer tu ceviche? Sí. ¿Qué te falta? ¿Suficiente con tener un sistema integrado de gestión? Sí, solamente el artículo 33, porque eso es lo que se pide básicamente, ya que solamente tienes 4 trabajadores. Les digo esto también como tomen referencia porque ustedes van a hacer ese trabajo. Puede ser de taller mecánica, automotriz, costura, elaboración, no sé, de papitas light, papitas fritas, ¿no? Son empresas que ustedes van a trabajar inicialmente, ¿no? Que ya me han mencionado ayer. Entonces, para todas estas empresas jóvenes, requieres 2 cosas:
el tema este de SUNAFIL, que es el Sistema Integrado de Gestión o Sistema de Gestión de Seguridad, y la licencia INDECI. Sea un ambiente de 1 metro cuadrado, debe de tener licencia de INDECI. ¿Sí? Y la licencia de INDECI conlleva, ¿no?, adjuntar o complementar, debes de tener señalización en tu área de trabajo, en tu stand, por así decirlo, señalización. Debes de tener luces de emergencia. Debes de tener extintores. Debes de tener, uy, acá no hay botiquín. Debes de tener botiquín. Para esto deben de venir inspectores del municipio, tanto distrital o provincial. Van a venir a inspeccionar tu ambiente de trabajo, ¿sí? Y ellos van a evaluar. Te van a hacer inspección de detalle o inspección básica. De detalle es cuando tienes un área mayor a 90 metros cuadrados. Básica es menor a 90 metros cuadrados. Los requerimientos son similares, pero el de detalle, que cuando es mayor a 90 metros cuadrados, te piden otras cosas más. Pozo a tierra, ¿sí? Te piden pozo a tierra, te piden si tienes compresoras o equipos de presión, su certificado, el certificado de pozo a tierra y otras cosas más, planos de detalle, planos, el mapa de riesgos, el mapa de seguridad, por ejemplo, el plano de seguridad, por ejemplo, para el de detalle. ¿Ya? Entonces, aquellos jóvenes que vienen también por saber que les doy, eso es lo básico, esas dos cosas básicas y propiamente su licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, me dicen, ¿y qué tan probable que vengan? Lo más probable que vengan los señores del municipio. Eso sí es probable. Van a ir con su chalequito y te van a decir, ¿tiene usted la licencia de INDECI? No, cerrado. ¿Qué probable que venga SUNAFIL? Nulo. Pero es siempre y cuando no vaya ninguno de tus trabajadores a hacer una denuncia. ¿Sí? Entonces, eso es lo básico para los jóvenes que necesitan saber la parte documentaria que necesitan para su empresa. Esas son las cosas básicas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, probabilidad y posibilidad es importante aquí para la adecuada implementación de controles. ¿Sí? Adecuada implementación de controles. Y, señorita de azul, por favor, esta parte. La que esté escribiendo, sí. Sí, por favor. Para mitigar los distintos niveles de riesgo, aplicar la jerarquía de controles. Eliminación. Es un proceso continuo y se podrá modificar o cambiar maquinaria, equipo, herramienta, incluso método de trabajo. Sustitución. Considerar el cambio de materiales por otros de menor peligro. Reducción de la energía de los sistemas de trabajo, mecánica, eléctrica, potencial, etc. Ingeniería. Considerar el aislamiento de las fuentes, guardas de protección, insonorización, ventilación y otras de criterio de la especialidad de la empresa. Administrativos. Considerar los documentos del sistema de gestión. Política, reglamentos, estándares, procedimientos, programas, señalizaciones, sistemas de advertencia, alarmas, entre otros. Equipos de protección personal. Considerar los EPPs básicos y o específicos. Dependiendo del tipo de tarea a ejecutar, estos equipos deberán de contar con los certificaciones requeridas por la legalización vigente y especificadas en el estándar de soporte de la empresa. Sí. Muy bien, su compañera, por favor, la siguiente evaluación del riesgo residual. Evaluación del riesgo residual. Aplicar nuevamente la fórmula del mayor esperado del riesgo, considerando los nuevos valores de probabilidad y severidad después de la implementación de controles. Si el riesgo residual es aceptable, se podrá ejecutar la tarea. En caso contrario, se deberán evaluar los controles propuestos e implementados hasta lograr que los niveles de riesgo sean reducidos. Muchas gracias. Entonces, la literatura para identificar o realizar la matriz PCR está clara. ¿Sí?
como he dicho, este es solamente un ejemplo, o sea, pueden utilizar otras, de repente para ustedes que investigan más en internet, pueden revisar otras, pero este es, digamos, la parte más simple, la parte que más se entiende para la elaboración de la matriz IPCR. ¿Ya, jóvenes? Y aquí, bueno, está como está en la diapositiva, ¿no? Valora la probabilidad, la consecuencia, la valoración del riesgo, como hemos visto, y la clasificación del riesgo. Clasifica si es riesgo significativo o si es un riesgo bajo, ¿no? Entonces, esos son los criterios a utilizar. Y aquí otros criterios que se utilizan y que van a encontrar en internet y que, bueno, discrepan de alguna forma los términos que utilizan, ¿no? En el caso de posible. Entonces muchas veces nosotros discutimos esa parte, ¿no? Posible, por ser subjetivo, por ser algo que no ha ocurrido. Entonces, si algo que no ha ocurrido es difícil de poder identificarlo rápidamente, pero igual lo van a encontrar en literatura como este caso, ¿no? Donde ustedes puedan indicar que sí es posible, pues, sí es posible de que ocurra ese accidente. No sé, de repente, no lo sé, pues por eso, a ver, en plena clase estamos dando el curso y de repente tu compañera te da un manazo en la cabeza, ¿no? ¿Ha ocurrido? Sí, pues, no sé, pero de repente esa lesión, ese golpe ha hecho de que te desmayes, no sé. O sea, cosas así se refiere a lo que es posible, que ocurre. Pero suena un poco, ¿no? Descabellado. A manera de broma, pues siempre juegan, ¿no? Pero de ahí a que te lesione, bueno, entonces van a encontrar así los valores, la escala de lo que van a encontrar y la frecuencia, ¿no? Aquí muy difícil, por ejemplo, casi, por eso entre comillas lo pongo, muy difícil o casi, imposible que ocurra, rara vez ocurre, puede suceder o no, ¿sí? Ya ustedes van a finalmente decidir qué término le van a dar, ¿sí? Finalmente ustedes van a decir qué término le van a dar, ¿ya? Lo importante aquí es que sepan asignar el valor, darle la escala o el valor a ese nivel de riesgo y la frecuencia. Aquí, en el tema de severidad, utilizan algunas empresas también estos rangos, ¿no? Menor, moderado, crítico, mayor, y le asignan el tipo de lesión, daño a la propiedad y daño al proceso. O sea, no solamente referido a lo que es la persona, sino le aumenta con el tema ya material, ¿no? El tema material. Entonces, si me ayuda, por favor, señorita, por ejemplo, el valor asignado para 1, ¿qué nos dice? Salida menor en sencillamente puro, no sufre lesiones corporales o en el que está solo requieren cuidados internos. De primeros auxilios con retorno inmediato al trabajo. Daño a la propiedad, pérdida menor a $1000. Daño al proceso, paralización menor de un día. Muy bien. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Perdón? El valor de $1000. ¿Ya? ¿Usted lo puso? No, lo toman, lo adicionan. Se da el caso cuando ya hablas de un sistema integrado de gestión completo, donde no solamente tocas el tema material y le asignas valores de acuerdo al daño menor, sino que le asignas también el tema ambiental, el tema de comunidades.
Entonces, en este caso, le están sumando a un tema de pérdida económica, y si se da, cuando es menor, se da pues por pérdida de un día, por ejemplo, menor a $1000 o igual, menor a $1000. Si la persona se lesionó, ¿cuánto deja de percibir esas horas que dejó de trabajar la organización? O sea, no le suma solamente el salario de la persona, sino lo que produce. ¿Sí? Ahora bien, la atención, si de repente hace uso de la póliza de seguro, o sea, va sumando. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ¿no? La persona se lesionó, ¿sí? Se lesionó. Hay una lesión en la cual, desde el punto de vista, simplemente tuvo primeros auxilios, más el uso del SCTR, más, no sé, otro valor. Luego, ¿qué pasó? Que de repente, como ha ocurrido la semana pasada, mi gran amigo de almacén chocó la camioneta. ¿Sí? En el choque de la camioneta, este pata se ha llevado el espejo lo ha roto, y abolladuras en la puerta y guardafaro. ¿Sí? Ahora bien, todas las camionetas están aseguradas, sí, pero del 100%, como ustedes saben, los que tienen carro, ¿cuánto paga la empresa? ¿Sí? Puede pagar un 20 o 15%. Y la diferencia es 80 o 75, lo paga la compañía de seguros. ¿Sí? Entonces tenemos que sumar esto. Ahora bien, la camioneta chocó, pero chocó con un muro en el cual hay que hacer una reparación con el muro. Y esa reparación significa horas hombre, porque hay que contratar pues, horas hombre, hay que utilizar materiales de construcción, hay que utilizar pintura, ¿sí? Y todo esto, si sumas, ¿cuánto te va a dar? ¿Se entiende? Entonces, sí hubo la lesión. La persona se golpeó la cabeza, ¿no? Lo llevaron a la atención, la tomografía para ver cómo estaba, ¿no? Pero hay otros gastos, que es el daño a la propiedad, ¿no? Y ese daño a la propiedad, pues aquí se clasifica, pues, cuánto ha costado. Ahora, distinto es si de repente yo no quiero, no deseo, no solamente se chocó, sino se volcó. No solamente se lesionó la cabeza, sino se fracturó y de repente está parapléjico, no sé. Entonces ya pasamos aquí, o bien pasamos a esta parte, y eso continúa. Usted, señorita, que está más cerca. En el valor asignado número 2. Moderado, accidente leve, resultante de lesiones que pueden generar en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores. Pérdidas por un monto entre $1000 y $5000. Paralización del proceso de más de un día hasta una semana. Muchas gracias. Su compañera, por favor, el valor 3. Crítico. Accidente moderado, grave. El que como resultado de la evaluación médica da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Fatalidad resultante en lesiones que producen la muerte del trabajador. Accidente por discapacidad permanente. Ya. El daño a la propiedad, unas pérdidas por un monto entre $5000 y $10.000. Daños al proceso, la paralización del proceso de más de una semana y menos de un mes. Joven, ayúdeme por favor, el último usted. 4. Mayor.
fatalidad resultante de lesión o lesiones que producen la muerte del trabajador, accidente con incapacidad total permanente, lesión que genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro o incapacitando al trabajador para no laborar, daño a la propiedad, pérdidas por más de $10.000, daño al proceso, paralización del proceso de más de un mes o definitivo. Muchas gracias, muchas gracias. Como ven, o sea, de acuerdo a la magnitud del accidente, a la severidad que tenga el accidente, pues se van sumando, ¿no? Se van sumando los gastos de costos que se han tenido en el accidente. ¿Sí? Entonces, esto del proceso puede darse durante la operación. De repente, el camión te estaba trasladando material necesario para el concentrado y no llegó a tiempo. Entonces, al no llegar al tiempo, se paraliza la operación porque requieres, pues, de repente sílica para terminar el concentrado y no llegó. Entonces, si llegó, llegó tarde, después de un día. Entonces ahí le sumas ya paralizar el proceso. Entonces, usualmente este tipo de valor de severidad, donde se incluye daño a la propiedad, daño al proceso, es en mina ya donde se tiene mayor, o el sistema de gestión es de mayor envergadura, ¿no? Para poder encontrar ya valores económicos que propiamente le pide la organización a cada unidad minera. ¿Ya? ¿Alguna consulta al respecto? ¿Alguna consulta adicional? Muy bien. Esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Sí? Utilizando la forma de valor esperado, la probabilidad, valor esperado de pérdida o el valor esperado de riesgo, probabilidad por severidad. Esto también lo pueden invertir, como ven, en otro cuadro está invertido, ¿no? Abajo está el verde y arriba está el rojo. Pero lo importante aquí es identificar cuál es alto, medio y bajo, ¿no? En esta matriz de 4×4. Entonces, lo importante aquí, lo resaltante, es que ustedes cuando hagan la valoración residual del riesgo, o sea, después de los controles, siempre estén en el rango verde y en el rango amarillo. Siempre. Porque si ustedes van a entrar aquí al rojo, no van a poder realizar la tarea. Y sus controles pues van a tener que revisados, reevaluados o nuevamente implementados. Entonces, siempre les tiene que salir en estos dos rangos. Usualmente cuando te sale el rango amarillo es cuando requiere supervisión permanente. ¿Sí? Cuando te sale el rango verde no requiere supervisión, pero sí un control, ¿no? Un compromiso por parte de los trabajadores en el rango verde. Porque imagínate poner a un supervisor permanentemente para actividades, ¿no? Como puse el ejemplo del cambio de puertas, un supervisor para cada trabajador, no. En cambio, cuando tú tienes riesgos significativos de color rojo, sí necesitas supervisión. Si en todo caso te llega a salir que por más que has implementado controles, por más que tu esfuerzo tanto personal como económico no puede bajar el nivel de riesgo a amarillo ni mucho menos verde, aquí en este estadio sí es necesario supervisión. Sí es necesario que otra persona esté permanentemente en el lugar de trabajo. El caso se da en labores específicas, en actividades específicas como es espacios confinados, trabajos en altura, uso de radiación o equipos con radiación, ¿no? Donde la persona pues va a estar expuesta directamente al peligro y el riesgo pues va a ser alto y la probabilidad propiamente va a ser alta, ¿no? Entonces, esto ustedes lo tienen que saber evaluar e implementar. Porque dirán, sí, yo voy a colocar supervisores, pero vamos a ver con la carga social para la organización, si vas a colocar, tienes 5 trabajadores y un supervisor para cada trabajador,
no es lo adecuado. ¿Ya? Entonces, saber en qué momento utilizar un control adicional a los que ya conocemos en el estadio rojo. Y lo que ya hemos visto, que es la jerarquía de controles. Lo que como lo estamos desarrollando, es que aquí nosotros vamos a tener la implementación de las normas vigentes, ¿no? Que es lo que ya les he mencionado, cada norma referida a cada tarea. Sí, es bastante trabajo, pero sí hay que hacerlo. Bastante trabajo, pero sí hay que hacerlo.